Una de las razones principales de por qué la gente abandona el trading antes de empezar a tener resultados es simplemente porque llega a este mundo con expectativas completamente irreales sobre lo que es el trading. Piensa que es mucho más fácil de lo que realmente es y que se pueden obtener rendimientos y ganancias exorbitantes mucho más altas de lo que es la realidad. Y en gran medida esto es culpa de las redes sociales, sobre todo Instagram. Típico marketero que sobrevende el tema del trading, que muestra ganancias irreales que la gran mayoría de veces son falsas. Pero me sorprendió mucho ver un video de S&P Capital, que es un prop fund bastante conocido en Estados Unidos, hacer un video con información muy sesgada, muy irreal, bastante inútil y que lleva a la gente por el camino incorrecto en términos de expectativas. Lleva a la gente a tener expectativas completamente irreales y eso me sorprendió bastante. Así que en este video vamos a hacer una reacción del video de S&P Capital. Lo puse un poquito más rápido y les voy, digamos, traduciendo a medida que vayan hablando, para los que de pronto no entienden bien inglés, y les voy dando mi concepto, mi opinión, con datos, con pruebas, para que ustedes se puedan dar cuenta cómo esta información es completamente irreal, y si ustedes llegan con expectativas basadas en este tipo de información, se van a pegar bastante duro al hacer trading. There's one hidden trading key that most traders never figure out, and yet it's one of the biggest difference makers to your bottom line. In this video, our head of trader development dissects this hidden trading key in detail. I'm Mike Bellafiore, and we're one of the top proprietary trading firms located in New York City since 2005 and proud to develop numerous. Bueno, lo primero que vemos acá es cómo lo venden, ¿sí? Es la idea, el concepto. Te empiezan diciendo que es el mayor truco escondido o la mayor clave escondida del trading y que eso va a cambiar por completo tu operativa, tus resultados, tu trading en general, y vamos a darnos cuenta cómo es completamente lo contrario, ¿sí? Yo creo que a mi forma de ver realmente te generaría expectativas tan irreales que va a afectar por completo tu trading hacia el lado negativo. 7 and even 8-figure per year traders. Watch, take notes, and learn from S&P's head of trader development so you can grow your trading account. Many traders struggle with holding their winners. Today, Entonces aquí dice, muchos traders tienen problemas de mantenerse en sus trades ganadores, de sostener sus trades. I'll show you how a subtle shift in strategy can unlock real trading success. And we're going to use a new tool that I developed to prove it. Entonces dice que como con un cambio sutil en la estrategia vamos a tener cambios increíbles con una herramienta que él desarrolló. Recently worked with a trader who was doing everything right. His entries were solid and his analysis was sound, but he was still struggling to hold on to his winners. Entonces, un trader que tenía su estrategia clara, sus muy buenas entradas, pero que tenía problema con mantener sus operaciones ganadoras. Vamos a ver qué dicen ellos con respecto a ese tema específicamente. Instead of focusing on trading psychology or his psychology, we focused on improving his edge and helped him realize just how powerful his strategy really was. Bueno, entonces en lugar de atacar la psicología, lo que hacen es tratar de mejorar su edge. ¿Listo? Suena interesante, suena bastante bueno que podamos ver a través de este video la posible mejora del edge de una estrategia. Vamos a ver qué tan cierto es eso. We teamed up with another trader on our desk who had already overcome the same challenges and found real success by mastering what we're covering today. Entonces, que aquí lo van a comparar o que se basan también un poco en el resultado o en la experiencia de otro trader que logró solucionar ese mismo problema con lo que van a explicar acá. I'm excited to introduce you to a game-changing tool. Listo, una herramienta que cambia el juego por completo. Vamos a ver cuál es esa herramienta tan maravillosa. Expected Value Calculator. La calculadora de valor esperado. ¿Listo? Para los que no saben, el valor esperado de una estrategia es básicamente cuánto esperas tú ganar por trade ejecutado en el largo plazo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú haces un promedio de todas tus operaciones realizadas, ganadas, perdedoras, y al final sacas un promedio de cuánto generó cada trade tomado, pues esa vendría siendo la expectativa de esa estrategia. Si tus ganadas y tus perdedoras al final suman lo mismo, ganas lo mismo de lo que pierdes, pues tu valor esperado va a ser 0. ¿Sí? Porque no estás teniendo un rendimiento como tal. O sea que una estrategia para ser rentable siempre tiene que tener un valor esperado mayor a 0. ¿Sí? Eso indicaría que el total de dinero ganado menos el total de dinero perdido que te estaría dando la rentabilidad, ¿listo? Dividido esa rentabilidad neta, dividida la cantidad de trades tomados, es tu valor esperado. Lo que te diría es básicamente en promedio cuánto esperarías ganar por trade tomado, teniendo en cuenta que unas se van a ganar, otras se van a perder, diferentes tamaños entre las ganadoras y las perdedoras, pero en última se saca un promedio de lo que hubiera sido, lo que hubiera significado, ¿listo? La ganancia de cada trade ejecutado, no solo de los trades ganados, de cada trade ejecutado. Free, powerful tool is designed to help traders find and maximize their edge. Listo, esta herramienta supuestamente es para ayudar a maximizar el edge. No sé cómo puede simplemente una calculadora de expected value, que es una fórmula muy sencilla, ayudarte a mejorar el edge de tus entradas. Listo, ya ahí por ahí me empieza a sonar bastante raro. Listo, de hecho esta herramienta que van a ver más adelante no tiene nada del otro mundo. Como les decía, el expected value es simplemente eso, que es una fórmula matemática súper sencilla, que es básicamente todo el dinero ganado, ¿sí? Menos todo el dinero perdido, dividido, ¿sí?
el número de trades, o básicamente la rentabilidad final obtenida dividido el número de trades. Otra forma sencilla de calcularlo es, por ejemplo, teniendo en cuenta cuál fue el porcentaje de mis trades ganados multiplicado por mi RR promedio, ¿cierto? O sea, por mi ganancia promedio menos la probabilidad de fallo, ¿sí? Multiplicado por mi riesgo en ese caso, pues porque la mayoría de veces es 1, si lo vemos en términos de Rs, dividido el número de trades. Muy sencillo, vuelvo y lo digo, es efectividad, o sea, porcentaje de probabilidad de éxito de ganar un trade multiplicado por el RR promedio, ¿sí? Menos la probabilidad de fallo dividido la cantidad de trades. Fórmula muy sencilla, no necesitamos ningún tipo de herramienta de estas. I'll show you exactly how it works through real trade examples, and we'll share the process used by our traders to kind of flip the switch in their own minds and really hold on to their winners. We're going to dive Según ellos, esta herramienta les va a ayudar a sostener más sus trades ganadores. deep into 3, maybe even 4 trades today that offer real Van a revisar 3 o 4 trades que realmente tienen edge, ¿sí? Quién sabe si sea así o no, no sé de dónde sacarán realmente eso porque no demuestran realmente con data si es una estrategia rentable o no, o si esos setups tienen edge y ventaja en el mercado, pero vamos a asumir que sí es así. edge, breaking down exactly why they work. And then we'll use the EV tool to calculate the risk to reward and the probabilities. Según esto, la calculadora de EV es para calcular el riesgo-beneficio y las probabilidades. Eso es completamente falso. O sea, una herramienta que te calcule el valor esperado, de por sí, tiene que tener ya esos datos sacados de una muestra grande de operaciones en donde ya tú sepas cuál es la probabilidad de éxito y la probabilidad de éxito con respecto a ese riesgo-beneficio. Es primero eso y luego lo otro. Tú no puedes, con base a un valor esperado que no conoces, de ahí calcular el RR de la estrategia y calcular la probabilidad de un trade. Primero tienes que saber eso. Simplifying everything so you O sea, esta calculadora no es para calcular la probabilidad, como vamos a ver más adelante. can replicate this process on your own. Finally, we're going to cover some ways traders have really helped themselves by using this tool to understand and enhance their edges just so they can be more consistent, to improve their trading results, and then solve that really frustrating problem of how do you hold on to your winners to capture more of the happiness that trading can offer. Let's jump right into this tool. So what we're looking at is the SMB Expected Value Calculator, EV Calculator. You can get access to it. It's free. You just click the link that's either on the screen or down below in the description. Follow that link, throw in your email address, you'll have access to this tool so you can play around with it. I'd encourage you to do that right now so that you can follow along with us as we're playing through it. Let's walk through the basics of this tool and how we get into this and why we created it. Risk to reward, those are 2 of the 3 variables that we input on there. Stop thinking in terms of dollars and start thinking in terms of risk and reward, particularly in terms Esto of sí es R. bastante útil lo que dice él, dejar de pensar en términos de dólares y pensar siempre en términos de riesgo-beneficio. Eso está bien, pero como se dan cuenta ahorita en la imagen de la calculadora, de por sí los valores que hay que ingresar en la calculadora es la probabilidad y el riesgo-beneficio. El riesgo-beneficio, claro, tú lo puedes saber con base a tu estrategia que tengas desarrollada y debes poner tu probabilidad de éxito con base a ese riesgo-beneficio que también deberías conocer previamente. So we're going to start with our stop on every single trade we cover. That's one of the paramount things to trading successfully on our desk. Start with your stop. Then we're going to define an entry. And then based on the input variables of everything we have, we're going to calculate our target. That gives us our risk to reward. We're not thinking in terms of dollar amounts. That's a different discussion. We're thinking about terms in risk and reward. So if I'm risking $1 to make $3, that's a 3 to 1. If I'm risking 50 cents to make $4, that's an 8 to 1. We're going to put Listo, aquí simplemente dice 2 ejemplos de riesgos-beneficios, 1 a 3, 1 a 8. Perfecto, es lo que estás dispuesto a arriesgar versus lo que estás dispuesto a ganar. everything using this tool in terms of R's. That's going to simplify it across the board. I know it requires a little bit of math, but you can do it. Just stick with us. If you put things in simple R terms, that's going to be the first step towards helping you just hold your winners longer. Stop thinking in dollars, start thinking in R's. Second thing, probabilities. Okay, so probabilities is where a lot of people get hung up. It's like, Listo, entonces aquí habla de las probabilidades. Ese es el tema donde muchas personas tienen dificultad. well, I don't know, is it a 50-50? Is it a 60-40? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Es 50-50, Is it 60-40? 70-30? Just simplify. No saben. We're going to make it really simple, and we're going to assume a default. Entonces aquí está el primer problema. Dice que ahí no hay tanto misterio, ¿sí? Que simplemente vamos a asumir por defecto un valor. Ya primera señal roja. Vamos a asumir un porcentaje de probabilidad de una estrategia. Eso no debería ser así. Ya tenemos que conocerla para que tenga algún tipo de validez esa calculadora. Para poderle calcular el valor esperado a un trade, tenemos que saber cuál es la efectividad de ese trade y de ese setup o de esa estrategia. No podemos asumirla. For trades that have edge of a 60-40. Ya está asumiendo que es una estrategia con edge y está asumiendo que la efectividad es de 60-40. Otro problema, 60-40, pero ¿con qué riesgo-beneficio? ¿Sí? Acá lo toman de hecho como base, como punto base, punto de partida 60-40, como si fuera el mínimo, 60% de efectividad, y que de ahí para arriba fuera más, pero no dice con qué riesgo-beneficio, y ambas cosas van de la mano. Tú no puedes decir que una estrategia tiene un 60% de efectividad con cualquier riesgo-beneficio, y que mantengas ese mismo porcentaje de efectividad, yendo al 1 a 1, yendo al 1 a 2, yendo al 1 a 3, tiene que ir de la mano. Si vas a RRs más largos, probablemente la efectividad va a ser menor, con un ejemplo que les voy a dar más adelante. This entire idea came up, the entire idea for an EV calculator came up from the book The Science of Hitting by Ted Williams.
So we were sitting around talking about EV, and we were talking about ranking the EV in Aquí their voy a profitable adelantar un trades. poco, esto no es tan It's calculated. importante. We map out all Listo. the EV. ¿Qué más hace esta calculadora? Supuestamente te dice, después de calcularte el valor esperado, si estás en la zona feliz, o sea, si es un valor esperado realmente que vale la pena, ¿cierto? O bueno, o no. Vamos a ver ellos qué consideran que es un valor esperado bueno y qué no. Most of our good trades occurred in this area that we'll call the happy zone. That's from Listo, la mayoría de los trades ganadores o ideales entonces están dentro de la zona del cuadrado, según él. Ted Williams book. He calls it a happy zone for hitting, right? We're going to call it a happy zone for trading. So you'll see that dark line that is are going to fall in that Vale, happy tampoco. anymore. You can really work to hold the trades so that we start our trade in the happy zone, which is trading that traders will make very Listo, entonces aquí voy a poner straightforward. un ejemplo de un trade que la We're gonna persona play va a it forward ejecutar. and we're gonna- Explica la estrategia. Watch as No vamos a entrar aquí en detalle de si la estrategia es ganadora o no, pero estoy seguro que si le hacen backtesting no estará ni de cerca en el valor esperado que él va más adelante a mostrar, ni en las efectividades que va a explicar. This trade unfolds. Now the entry for our stop. Aquí simplemente explica cómo es la estrategia, cuánto pondría de stop loss, cuánto pondría de riesgo-beneficio. That is baseline. We know Pero this vuelve y trade juega, asume la probabilidad de éxito, no la está sacando de algún lado y ya de por sí eso hace que esta herramienta no tenga ningún sentido. Inicialmente dijeron que esta herramienta era para calcular la probabilidad, no sirve para calcular la probabilidad, la estás poniendo y la estás asumiendo porque es un valor que tienes que tener primero. Por lo cual ya no tiene sentido. Si tú tuvieras ya la información de tu estrategia con una muestra muy grande y conocieras la efectividad de tu estrategia, ya de por sí calcularías con la fórmula sencilla que les expliqué sin necesidad de esto, ya calcularías tu valor esperado, sabes si es rentable o no y qué tanto, y simplemente ejecutarías tu estrategia. No tiene sentido que en cada trade que vayas a ejecutar hagas esto, a no ser de que tuvieras diferentes modelos de entrada, ¿sí? Y en ese caso ya deberías conocer las probabilidades, o sea, con data y con una muestra muy grande, de cada uno de esos setups y asimismo ya deberías conocer el valor esperado de cada uno de esos setups. Por ende, cuando se presente, simplemente lo vas a tomar. No tienes que hacer esto para cada trade tomado y mucho menos lo que él va a hacer a continuación a medida que va avanzando un posible escenario. As long as all the checks are in our favor appropriately for the trade, which we have in this case, we have a 60% probability of it being a winning trade. Again, baseline probability. We're risking Listo. one Acá to dice make entonces three. nuevamente, So, simplemente let's como very quickly valor base calculate our EV for this 60% de trade. efectividad, lo está asumiendo, ¿sí? Para un riesgo-beneficio 1-3. ¿Será que eso sí es algo apenas base? Vamos a ver qué valor esperado le da. The expected value is 1.4. That's right on the edge of that. Dice que el valor esperado obtenido es 1.4 y que está apenas en el borde de lo aceptable. Eso es completamente descabellado. Vuelve y juega. El valor esperado es lo que tú esperas obtener, no por trade ganador, porque si tú vas al 1-3, tú esperas por trade ganador ganar 3R, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esta efectividad, al final eso te daría unas ganancias, que teniendo en cuenta ganancias y perdedoras, dividiendo ese retorno por todos los trades ejecutados, es el equivalente a que hubieras ganado 1.4 veces tu riesgo en cada trade ejecutado, ¿sí? Si vas al 1% de riesgo por trade, es como si en cada trade tomado, todos, absolutamente todos, ganaras el 1.4. Esto no es algo apenas aceptable, esto sería una locura, una completa locura de estrategia. Estoy segurísimo que ninguno de ellos tiene este valor esperado que es extremadamente alto. Para que ustedes se hagan una idea, los traders más élite del mundo tienen un expected value aproximado de 0.5, 0.6, 0.7, 0.6, 0.7, más o menos por ahí. Si no me creen, por ejemplo, un expected value de 0.5 sería más o menos el equivalente a una estrategia que tuviera un profit factor de 2. Más adelante les explicaré qué es un profit factor de 2. Y ustedes pueden verificar, por ejemplo, en herramientas públicas como Kinfo, en donde hay traders que tienen sus resultados verificados de muchos años con 8 cifras de resultados, ¿sí? En mercado de acciones, por ejemplo, es una estrategia, es una herramienta más dedicada al mercado de acciones, por ejemplo. Y vemos ahí traders que han generado 10, 15, 20 millones de dólares y tienen profit factors por debajo de 2. ¿Sí? La gran mayoría, el 95% de los traders que están en este listado tienen valores esperados menores a 0.5 o más o menos ahí en ese límite, porque el profit factor de ellos es en gran medida menor a 2. ¿Sí? 1.6, 1.7, 1.8, ahí está la élite de los traders, ¿sí? Igual, una estrategia muy rentable puede tener un profit factor de 1.3, 1.4, 1.5, ¿vale? Y eso daría valores esperados de 0.3, 0.4, máximo 0.5. Entonces, hablar de esto realmente como apenas un valor aceptable, de entrada ya va a poner a las personas en la expectativa completamente incorrecta. Tener la expectativa de que con un riesgo-beneficio 1-3, apenas lo base es tener un 60% de efectividad, está completamente errado, totalmente salido de la realidad. Y realmente tú no puedes asumir ese 60% de éxito para cualquier riesgo-beneficio. Strike zone. It's right on the edge of that happy zone.
Is it the best trade we could ever take? No. Dice, ¿es el mejor trade que podríamos tomar? No. ¿En base a qué dice eso? Sería una locura decir que ese no es uno de los mejores trades que uno podría tomar. But is it an acceptable trade? Just enough. Apenas aceptable, apenas suficientemente aceptable. Un 60% de éxito con riesgo-beneficio 1-3. Más adelante les voy a mostrar con algo que se llaman simulaciones de Monte Carlo qué tan rentable realmente en el largo plazo y qué rentabilidad podría generar una estrategia con esas características como para que él diga que apenas es aceptable. So let's go back and let's cover the trade. Using this EV calculator, we can very quickly identify how much emphasis should we be putting on this trade. Well, probably just the right amount. We shouldn't be Apenas lo aceptable. Según él, este es un trade, no es un trade de categoría A, sino categoría B. overvaluing it. We shouldn't be undervaluing it. This is just a solid B trade. By calculating that, we've already set ourselves in the mindset of, okay, this is just a really good trade for me to take. I'm not going to overemphasize it. I'm not going to oversize it. I'm not going to spend too much emotional energy on it. I'm just going to take this trade because this should be a solid base hit. Algo importante es que él mencionó al principio que esto le va a ayudar a las personas a mantenerse con sus trades ganadores. Realmente no veo cómo eso puede ayudar, porque si tú estás poniendo acá un 60-40, que debería ser una estadística que tú ya deberías conocer, no la puedes simplemente asumir o si no, no te sirve de nada. Si tú ya conocieras esa efectividad que tú tienes a ese riesgo-beneficio, no deberías por qué tener problema en sostener tus trades. La gran mayoría de los problemas psicológicos de no poderlo hacer es porque no conoces realmente tu data y no sabes si realmente es una data que es rentable. Ahí es donde está el mayor problema y por qué la gente no es capaz de sostener sus trades. Si tú ya sabes que a ese RR tienes esa efectividad, no debería haber problema en lo absoluto. Trade. If we change our entry, if we predict this trade, if we guess that this trade is going to occur before it actually occurs, if we make adjustments to that trade, guess what? We're giving up our edge. And we're taking a trade that is kind of a good baseline trade that most of us would make every single day, and we're giving away our edge. We're changing the risk to reward, or we're lowering the probabilities. So all of a sudden, that baseline trade could get kind of against us pretty quick. Let's watch this trade as it continues to develop. Aquí dice que mientras se desarrolla el trade, tú vas a poder ir viendo cómo se van modificando las probabilidades de un trade. Vuelve y juega. Estás asumiendo. Y realmente los problemas psicológicos de no poder mantener una estrategia y ser fiel a una estrategia es porque no conoces los datos. Y acá simplemente los están asumiendo. Eso no te va a servir de nada. As you see, this cross is about to occur. What's really interesting about this is we're taking a third of the move from the low to the Esto aquí no es cross. tan We're not importante. changed anything with the risk to reward. ¿Listo? It's still a Simplemente acá, de forma arbitraria, por el hecho de que vio que el trade se estaba viendo mejor, decidió aumentar la probabilidad. Como si tú pudieras saber en tiempo real cómo se van modificando las probabilidades de que se dé un trade o no. Eso es completamente lógico. De hecho, esta herramienta solo tendría sentido si tú pudieras conocer exactamente la probabilidad de éxito de cada trade, de cada setup, si tuvieras varios, pero con base a unos datos. Y también deberías conocer cuál es la probabilidad de éxito hasta cierto escenario, con base a una muestra grande, y si, por ejemplo, tienes una confirmación adicional, cómo realmente es, con base a datos, la probabilidad real de esa modificación. No simplemente asumirla, no solamente porque se ve más bonito el trade o porque se ve más confirmado. Tienes que tener con base a datos una muestra de 1000 trades, realmente cuál es la probabilidad de éxito con tantas confirmaciones y cuál es la probabilidad de éxito con tantas confirmaciones. Y de todas formas, no es suficientemente válido tomar un trade ya con el baseline que él había puesto. Claro que sí, no tienes por qué esperar que tenga aún más probabilidad, y igual es una probabilidad arbitraria, si ya de por sí te está dando un valor esperado tan alto. Eso es completamente ilógico. to 1. We're still risking a third of the range below VWAP, and then we're looking for that entire measure move to the upside. Well, all of a sudden, our EV has expanded in this trade. The trade's a better trade to take than it was. Entonces dice que el trade es mejor a tomar ahora porque el valor esperado subió. Pero pues claro, subió porque le subió la efectividad, la probabilidad de éxito. Pero ¿de dónde saca ese dato? ¿Cómo lo calcula? Esa calculadora no se lo calcula. Simplemente lo asume. Es decir, no sirve para nada. When we just had that baseline. Let's take a look at the trade and see how it plays out. We have those two tests right there. And now, if we actually get the trade, what's the likelihood of this trade working out? Well, it's improved. Our probabilities have gone up slightly. Simplemente dice que la probabilidad de que se dé es mayor por X o Y. The trade has triggered, and it triggered right here, and our stop is right below the low of these. That's a third of that distance, roughly. So now, in favor of the buyer's calculation, moving your stop leader entry in that inks it a little bit, understanding when both, and we just see how many trades you take on a regular basis that you have no 50% probability. Ok, listo. Esta parte es importante. Decent, right? It's a C trade. Take on a regular basis that you have no business taking. So let's say I have a 55% probability of 3 to 1. Decent, right? It's a C trade. Okay, ahora, dice que entonces tener un trade con 55% de probabilidad con riesgo-beneficio 1 a trade es un trade tipo C. Apenas decente. Por Dios, eso es una locura. Vuelve y juega. Tener un valor esperado de 1.2 es porque tú esperas ganar 1.2 veces tu riesgo en todos los trades tomados, en promedio, teniendo en cuenta ya ganadoras y perdedoras. Eso sería el equivalente a tener un win rate del 100% teniendo un riesgo-beneficio de 1 a 2. Ganar absolutamente todos los trades con riesgo-beneficio 1 a 2
sería el equivalente a ese tipo de estrategia. ¿Cómo va a decir que es algo apenas decente? ¿Sí? Un expected value de 0.5, que es lo que yo les digo que realmente sucede en lo más élite del trading, sería el equivalente a tener un win rate del 100% con un riesgo-beneficio de 0.5. Sí, pareciera bajito 0.5, pero con un 100% de win rate. Ganarías todos los trades 0.5%. ¿No es una estrategia increíble? Claro que lo es. Con eso podrías hacer números extremadamente locos. Let's say I have a 50% probability at 4 to 1. This is a B trade. Let's say 50% de probabilidad con un 4-1. Estarías ganando 4 veces lo que ganas en las ganadoras que lo que pierdes en las perdedoras y tendrías la mitad de aciertos que pérdidas. Eso es una estrategia completamente tremenda. Es más, no creo que exista, ¿sí? Y es importante decir algo. Puede que de pronto algunos setups muy específicos pueden llegar a tener ese edge si, por ejemplo, alineas también mucho la parte fundamental, casos muy aislados, casos muy específicos, ¿sí? Pero en escenarios muy poco frecuentes. Por ejemplo, que se den solamente una vez al mes o una vez al trimestre. Entonces, realmente vale la pena uno tratar de apuntarle a una estrategia que tenga, por ejemplo, esa probabilidad 50% de éxito con un 1-4, pero que tenga una frecuencia tan baja, ¿sí? ¿No sería mejor una estrategia que tenga unas métricas un poco más conservadoras, pero que también tenga un expected value decente, pero que tenga mucha más frecuencia? ¿No sería, por ejemplo, mejor una estrategia que te dé 30 entradas al mes y que tenga apenas un 0.3 de valor esperado? Que según esta persona, ese 0.3 ni loco estaría dispuesto a tomarlo. Pero con 30 trades al mes y 0.3 de valor esperado, fácilmente podrías estar haciendo 9 veces tu riesgo al mes. 0.3 por cada trade por 30, 9 veces tu riesgo mensual. Arriesgando el 1 sería el 9%, arriesgando el 2 sería el 18%. Son resultados muy buenos. Si vemos los fondos de inversión más importantes, Warren Buffett o fondos de este estilo, son fondos que suelen buscar del 30 al 50% anual. Los mejores traders o mejores gestores de capital de la historia, si acaso han logrado mantener con capitales grandes porcentajes de 3 cifras anuales, 100, 150%. En torneos se puede ver algo como el 300, 400% al año, que obviamente se va a mucho más riesgo, pero con estas cifras eso sería como posible hacerlo de forma mensual, según lo que esta persona considera apenas decente. I have a 50% probability at 3 to 1. It's a C trade. Let's say I have a 50% probability at 2 to 1. This trade is not Ahora, miren esto. Él dice, 50% de probabilidad con un 1-2 es un trade que no vale la pena tomar. O sea, lo que yo les decía ahorita, según esta persona, está muy por allá lejos de lo ideal, de la happy zone, un valor esperado de 0.50. No sé esta persona de dónde saca esas cifras. Estoy seguro que ninguno de sus traders ni siquiera llega a estrategias que tengan este tipo de cifras, porque como les digo, esto es nivel élite. Cualquier persona moriría por tener un expected value de 0.5, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, mi valor esperado, mi expected value es alrededor de 0.30 y algo, 0.35 más o menos. ¿Qué no daría yo por tener un 0.50? Eso me pondría en el élite de los élites a nivel mundial del trading. worth taking. Vuelve y juega. Les repito nuevamente, este tipo de estadísticas, este tipo de métricas te daría un profit factor de 2. Es decir, el profit factor básicamente dice es qué tanto dinero tú ganas en las ganadores en comparación a lo que pierdes en las perdedoras. Lo que dice un profit factor de 2, que es el equivalente a un valor esperado de 0.5, es que básicamente en tus ganadoras ganas el doble de dinero del que pierdes en tus perdedoras. ¿Cómo eso no es una estrategia completamente válida y trades que valen toda la pena al mundo tomar? Let's say I have O sea, no sé de dónde esa persona saca eso. a 60% probability at 2 to 1. This trade is not worth 60% de probabilidad de éxito con 1 a 2 tampoco vale la pena tomar. Por Dios. ¿De dónde saca eso? Ahorita vamos a ver lo que producen estas cifras. taking. How many times you walk into a 60% probability, you think it's 60% probability, Además, vuelve y juega. Está asumiendo la probabilidad. ¿De dónde la saca? Eso tiene que salir de una data robusta, ¿sí? Que le diga que realmente con esa metodología tiene esa efectividad. No la puede asumir para cada trade aislado. 2 to 1. I mean, Y si quieren, pueden ir a estudiar los modelos de entrada que dice en este video con detalle y hacerle todo el backtesting del mundo y se van a dar cuenta que ni de cerca está a los porcentajes de efectividad que él dice acá para esos RRs, y ahorita también más adelante les voy a explicar el por qué pasa eso. baseline, that seems okay, right? But the reality is that trade is just not worth taking based on the EV. You really have to understand the variables that allow that trade to be better than a 60-40 at 2 to 1 to make sure that you're trading with appropriate EV. This does have positive expectancy, but based on our understanding of where most of our traders make money, you know, Aquí, doesn't make it just easier to accept. donde la mayoría de sus traders hacen dinero, supuestamente, en expected values que en la vida he visto en ningún trader. The risk and hold on to that winner. Not this La on the verdad, EV esto calculator, but sí tiene una pinta bastante marketera y completamente salido de la realidad. coming right back to it. This is like a mini hitchhiker trade.
Like I Aquí voy a explicar otro trade, sí, no me va a demorar mucho ahí, pero lo que me causa gracia es que a medida que el trade va avanzando antes de tomarlo, él va ajustando la probabilidad con base a algo que él dice que sabe o simplemente lo está asumiendo como una base de cualquier trade, de cualquier estrategia rentable, un 60-40, sin importar el RR, ¿sí? Realmente, con un 1 a 2, cualquier estrategia por encima del 40% de efectividad de por sí ya es muy rentable y es mucho más ajustada a la realidad. way for us, and we kind of knew that, but we were thinking about it. So let's say 55% probability, it's a little bit below our baseline. 2 to 1 risk to reward, right? Let's calculate our expected value and see where we fall. Oh boy. Our expected value is Según él, wow, oh boy, súper malo. 55% de éxito con 1 a 2, según él es muy malo. 0.65. Now, it's telling us this is not a trade worth taking. Rules are Tampoco stop tomaría traders ese kind of trade. ¿Cómo no tomaría uno ese trade todas y cada una de las veces? Si haciéndolo, básicamente sabrías que en todos los trades tomados al final tendrías un promedio de la mitad de tu riesgo asumido en todos los trades. I don't really want Vuelve y juega. El comparativo a tener 100% de efectividad yendo a 0.5R. to get myself caught in that situation. So it looks like, oh, maybe we're going to get this break. Maybe I really Sería como su It doesn't matter equivalencia. what the results are. We can start to think, okay, if this starts to hold up, then maybe I can look for another trade, right? Maybe I can look for a different EV trade, maybe a NEMA. Sí, él va en el camino, va simplemente sabiendo cuál es la probabilidad de éxito de cada trade. Ojalá pudiéramos hacer eso. Sí, o sea, si ya está asumiendo eso, pues básicamente está asumiendo también el expected value, que lo único que hace es de ese valor calcular algo con una fórmula súper sencilla. 9 EMA continuation trade. Maybe I can look for a pull in towards VWAP. It probably is this trade out a different trade. Back to of the Aquí vuelve y consolidation. explica And you need modelos de here, entrada, we can tipo de enter that first estrategia. right with T40 at 4 to 1. Sí. We're looking at this trade and it, A ver, por Dios, esto es completamente imposible, diría yo. Esto sí, y menos con una estrategia solamente basada en análisis técnico. Tendría que ser muchos componentes fundamentales, macroeconómicos, que se alinee absolutamente todo, como para que de pronto pudiera estar medio cerca de eso y ni siquiera creo que acá. Pero una estrategia técnica que te dé un valor esperado de 2 y que apenas también esté como en el happy zone, o sea, según él, entonces los mejores setups tendrán que un expected value de 5. Eso es ridículo, eso es completamente irreal. Un trade B, o sea, según aquí la calculadora te dice que es un trade B. Los trades A, entonces, quién sabe cuánto tendrán. Vuelvo y les explico. Un valor esperado de 2 es que tú esperas en promedio ganar el doble de lo invertido, de lo arriesgado, en todos los trades tomados. No en solo los ganadores, en todos los trades tomados. En los ganadores esperas ganar 4 veces lo que pierdes en los perdedores, pero a un 60% de efectividad, ganando el 60% de los trades, equivaldría a ganar el doble de lo arriesgado en todos los trades. ¿Cuál es la comparación o el equivalente a esto? A tener un 100% de win rate yendo al 1 a 2. No existe nadie en el planeta Tierra que tenga una estrategia con un 100% de win rate o cercano a eso yendo al 1 a 2. Sería el mejor trader de la historia. Ya habría roto todos los récords y quebrado absolutamente todos los mercados. right into that happy zone. So this is a much better trade for us to be taking. That up to set up, and you just with your Y lo más chistoso de eso es que luego va con otro setup, ¿sí? all the way up here. Aquí, bueno, aquí explica otro modelo de which gives us our entrada. expected value of 0.8, ¿Vale? which really isn't Lo worth the más drop our chistoso stop. es que Now I'll challenge you después with one more thing, and this is where muestra trades valores really start to aún speak más 30 altos, probability. 70%. Esto es completamente descabellado. Y que tú en el camino no tomas un trade que supuestamente tiene dos de expected value, que supuestamente tiene un 60% de éxito el 1 a 4, y no lo tomas porque sigues esperando. ¿De verdad? ¿De verdad una persona que tuviera ese expected value esperaría? ¿Seguiría esperando más confirmaciones? ¿Y esperaría tener arbitrariamente un 70%? Un trade yo lo tomaría con este 1 a 4, lo tomaría desde que tenga un porcentaje de probabilidad del 40%, hasta menos. Ahorita les voy a explicar algo bien importante de la relación entre RR y win rate. This is now a 70-30 probability. Vean ese disparate que dice aquí esta persona, que por el hecho de ver esa nueva vela y esa nueva información antes de entrar y ver ese cierre bajista con más presión de vendedores, ahora ese es un trade de 70% de efectividad o de probabilidad. ¿De dónde saca ese dato? ¿De dónde lo calcula? ¿Cómo, sí? Lo está completamente asumiendo. ¿Cómo puede afirmar que es el 70%, que aumentó un 70% manteniendo el mismo riesgo-beneficio? Simplemente por una confirmación extra. Eso no funciona de esa manera. Además, ¿ustedes creen que una persona que tiene 70% de efectividad va a tener problema con mantener un trade hasta take profit? Si el 70% de las veces los trades llegan hasta su TP, no debería tener ningún problema en aguantar los take profits. Si esto sucede es porque probablemente es mucho menos al 70%, ni siquiera un 60% ni un 50%, probablemente muchísimo menos que eso. Tal vez un 30, 35%, que no pasa nada. Si se trabaja a 1 a 3, por ejemplo, igual es una estrategia rentable, pero ni loco va a tener 70% de efectividad. Les aseguro que si ustedes tuvieran esa efectividad, sea con el R que sea, pues uno no tiene problema con esperar el TP, porque sabe que el 70% de las veces sucede. Entonces es una locura, él está abordando el problema por donde no es. Realmente las razones para uno cerrar antes
es o porque uno tiene una estrategia con una efectividad muy baja, ¿sí? Y son tan pocas las veces que llega que cuando ya se está acercando o antes de que llegue uno prefiere cerrar, por lo mismo, porque muy pocas veces llega. Y aún así la estrategia puede ser rentable si el RR lo acompaña. Pero ahí está el problema. Estas personas no tienen esa efectividad. Ni la persona que inventó la herramienta, que es el del video, ni loco va a tener este tipo de métricas con esa efectividad y ese RR. Para que se hagan una idea, Fabio Valentini, que es el que tiene ahorita el puesto número 1 como scalper a nivel mundial, según la Copa Robbins, que la ha ganado varias veces, las métricas de él aproximadamente son de un 44-45% de efectividad con un riesgo-beneficio promedio de 1 a 2.3. 1 a 2.3, 44-45% de efectividad, ¿sí? Más o menos sería el equivalente a un 1 a 2 con un 50% de efectividad, que según ellos son trades que no vale la pena tomar, que nunca tomarían. O sea, entiendan esa locura. Entonces, realmente una persona, ¿cómo aborda el tema de tener problemas para mantener un take profit? ¿O por qué tiene ese problema? ¿Sí? Porque tiene una efectividad muy baja, como ya les dije, o precisamente porque no conoce qué efectividad tiene para ese riesgo-beneficio y si la estrategia es rentable o no, y qué tan rentable es si realmente lo es. ¿Sí? No es una herramienta la que soluciona eso, no es una herramienta en la cual simplemente con una fórmula muy sencilla te calcula un valor con base a otro valor que tú arbitrariamente pones. Completamente arbitraria y que estás suponiendo. Da la misma, si estás suponiendo la efectividad para un trade, pues da la misma que supongas el expected value, el valor esperado, da la misma. No hay absolutamente nada de diferencia. Entonces, y adicional a eso, es una herramienta que te da unas expectativas completamente irreales, completamente desacertadas. La calificación que le pone a esos expected values está completamente fuera de lo lógico. How we can use this tool, and our traders on the desk are using this tool to expand the EV in their trades so much simply by letting the price action work for them. Entonces, aquí recalca que gracias a esta herramienta han podido expandir el EV. O sea, la herramienta no hace eso. Seguramente, si no pudiera hacerlo, pues es la estrategia misma o el análisis, más que la herramienta. La herramienta solamente lo calcula. Ahora veamos acá algo interesante que él hace, que está completamente errado también. So we noticed there's this little spike up and failure. Do I need to get it all the way up to the top, where I'm 2-to-1, 60-40? No, I don't, because now all of a sudden I have this really distinct. Listo, dice que entonces ahora el análisis se ve un poco diferente, que ahora por ese nuevo spike ya no necesita darle tanto espacio como antes y el stop loss seguramente ya no tendrá que ser tan grande como antes en el alto anterior, sino solamente hasta esa mecha, lo cual va a reducir el stop loss. Area where the seller stepped in. So instead of risking all the way up here, I can use the price action, and now my stop can be placed right here. I still haven't entered the trade, but let's look at what that does to the EV equation for this trade. Entonces, Now, listo, asumiendo que baja el stop a ese nuevo nivel con base a la acción de precio, entonces vamos a ver según él qué le hace eso al valor esperado. This trade, instead of taking it at 60-40 at 2-to-1, which Entonces, pasar de un 60-40, 1 a 2, que según él no vale la pena tomar, ¿cierto? gives us our expected value of 0.8, which really isn't worth taking for us. Dice We que can no look at tiene this at sentido tomar, que no vale la pena, con un expected value de 0.8, que eso es más por encima de cualquiera de los traders de mayor élite. a 60-40 at 4-to-1. Ahora Because we mira know lo que hace acá. Mantiene el 60% de efectividad y claro, como baja el stop loss a la mitad y entonces yendo al mismo objetivo, ahora va a obtener un 1 a 4. Entonces claro, eso lleva el valor esperado a 2. Pero ¿dónde está el problema acá? Que él está asumiendo que su probabilidad de éxito es la misma. Y eso es completamente falso, otra gran falacia. Tú no puedes esperar aumentar tu riesgo-beneficio en un trade y esperar que la probabilidad de éxito o la efectividad sea la misma, porque estás acortando a la mitad tu stop loss, lo estás acercando mucho más al punto de entrada, mucho más fácil y más probable que te saque y te va a bajar casi en la misma proporción la efectividad a la proporción en la que aumentaste tu riesgo-beneficio. ability. Look how quickly the expected value of that trade expanded in our favor. Se expandió a 2.5, valores We went from a imposibles. 60-40 at 2-to-1 to increase even more. We look for this. I'm sure we just had that increases, but the probability expanded. So the EV expanded. Our risk reward expanded. So the EV in this trade expanded. By using this Se calculator, expandió we've el been able to RR. identify ¿Con base a qué? Eso no se puede sacar de la calculadora. Eso ya es netamente intrínseco de la estrategia. Y lo mismo el win rate. El win rate viene intrínseco de la estrategia con respecto a ese RR. ¿Sí? Van de la mano. Uno no puede del expected value sacar el RR. Es todo lo contrario. Del RR y la efectividad, ¿cierto? Sale el valor esperado. Y de hecho, la efectividad depende también del riesgo-beneficio. This is a much better trade than it was. It doesn't make sense that trade. As the EV expanded before entry from the trade, and even more, find ways to enhance your starting here. We'll talk about a lot. Bueno, Exactly aquí like the one ya we al covered final with creo que no dice This is nada a C más trade. importante. Just say find risk in a free webinar where I'll teach you even more trading strategies and show you how to.
nada muy relevante ahí. ¿Qué les puedo decir? Realmente es un video que me sorprendió mucho por la cantidad de disparates que dice, y esto le puede afectar la mente a muchas personas porque realmente se van a quedar buscando un santo grial de unas cifras que en realidad no existen y que no hacen falta, ¿sí? Hay muchos mitos con respecto a lo que es el win rate y el riesgo-beneficio y van muy de la mano, ¿sí? Y también las redes sociales se han encargado de eso. Algo importante que tienes que conocer y entender, ya para terminar, es que cuando un trader empieza y no tiene una estrategia clara, o si simplemente operara, digamos que a la loca, como haciendo gambling, el valor esperado va a tender a ir a cero, ¿sí? O sea, tú vas a tender a ir hacia un lugar donde ni ganes ni pierdas, ¿sí? O sea, es break-even, si dejáramos de lado comisiones por un momento, ¿sí? Y si no empezaras a meterle como tal la mano a cada trade con base a tu psicología, sino que simplemente respetaras un riesgo-beneficio, pusieras trades aleatoriamente, pero respetaras siempre el mismo riesgo-beneficio, las probabilidades de éxito se van a ajustar para que tu valor esperado sea cero. A partir de ahí arranca cada trader, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, por ejemplo, empiezas a poner trades 1 a 2, ¿sí? Tu efectividad no puede ser 50%, 50-50, que ahí es donde está también el gran problema de las redes sociales y de cómo comunican las cosas. Por ejemplo, mucho se dice, no, es que si tú tienes una estrategia con 1 a 2 de riesgo-beneficio, entonces solo con que ganes el 50% de las veces vas a ganar mucho dinero. Y lo hacen ver como si el 50% fuera apenas lo base, apenas lo mínimo, como dicen ellos. Si ellos la base, como el mínimo, lo asumen a partir del 60% sin importar el RR. Eso es una gran falacia, eso es completamente falso y es completamente mentira, ¿sí? Ese 50% de probabilidad es lo que se obtiene si tú vas al 1 a 1, ¿sí? Sin tener como tal una estrategia clara. ¿Por qué? Porque el tamaño del stop loss y del take profit es el mismo, está a la misma distancia. Por ende, de forma aleatoria, pues hay la misma probabilidad de que llegue el uno o al otro. Versus si tú agrandas el RR y ahora el tamaño de tu take profit es el doble al tamaño del stop loss, o dicho de otra forma, el stop loss es la mitad del tamaño del take profit, por pura estadística existe el doble de probabilidad de que te toque tu stop loss a tu take profit. Eso es lo que haría que el expected value sea cero, ¿sí? Tu efectividad va a tender a ir a ese valor, ¿sí? Que vendría siendo más o menos 33%. Tienes que, si vas a ir al 1-2 de riesgo, tienes que desde el comienzo empezar a sentirte cómodo con esa efectividad, porque a partir de ahí vas a empezar del 33. Y la ventaja estadística se da cuando empiezas a subirlo a partir de ahí. ¿Qué tanto se puede subir? Se puede subir considerablemente, pero tampoco esperar tener un 70% de efectividad o 60%. Eso no es así, ni hace falta. No más con un 40% ya es bastante rentable la estrategia, o 45% ya es bastante rentable la estrategia, porque vuelve y juega, apenas con un 33 se logra ese punto de equilibrio o ese break-even. Ahora, también hay que cuidar la comunicación ahí. Ese solo se necesita un 33 también guía a la gente de forma incorrecta, ¿sí? Porque esperan entonces que de por sí ya vayan a tener más desde el comienzo, de entrada, cuando la realidad es que el valor va a tender a ir allá y a partir de ahí tienen que subir. No por el hecho de que solo hay dos posibilidades, o que el precio suba o que el precio baje, o ganar y perder, sea un 50-50 para cualquier RR, ¿sí? Eso siempre va a ir de la mano, la efectividad a la cual va a tender a ir la estrategia. Por ejemplo, o pongamos otro ejemplo que también se ve mucho ahí. No, si vas entonces, y esto aplica, como les decía, para cualquier riesgo-beneficio, y por eso vemos otros ejemplos como dicen, bueno, si vas a un 1 a 4, solo necesitas el 20% de efectividad para hacer break-even. Vuelve y juega. Ese solo necesitas hace pensar a las personas que es extremadamente fácil y que de por sí ya van a obtener una ventaja estadística por el simple hecho de aumentar su RR. Y grábense esto, no se puede crear ventaja estadística únicamente aumentando el RR, porque tu efectividad va a bajar en la misma proporción. Y ese solo 20% de efectividad sería el equivalente a tener un 50 yendo al 1 a 1. Es exactamente igual. Allá va a tender a ir tu cifra y a partir de ahí con estrategia es que la empiezas a aumentar. Que sí, que puede que para ciertas estrategias sea más fácil aumentar ese margen con RRs positivos, pero para otras estrategias no necesariamente. En teoría debería ser igual de complejo, ¿sí? Aumentar la efectividad, ¿sí? Para cualquier combinación de RR y win rate. Para cualquier RR es igual de complejo aumentar su efectividad con base a ese valor al que va a tender a ir. Eso yo lo llamo como su efectividad neutro, ¿sí? Cada RR tiene su efectividad neutra, con la cual el expected value es 0 y la estrategia o la efectividad de una persona va a tender a ir allá si no hay una estrategia clara. Con estrategia se empieza a subir a partir de ese valor. ¿Y qué tanto lo subes? Es lo que te da, pues, qué tanta ventaja estadística tienes, ¿sí? Y como les decía, hay estrategias que de pronto logran aumentar más esa ventaja estadística para RRs largos, pero hay otras estrategias que lo hacen para RRs cortos, y realmente la estrategia que más se ajuste a ti o la mejor estrategia sea en la que tú logres aumentar más ese margen. No en la efectividad como tal neta, ¿sí? El valor como tal, sino qué tanto logras aumentar esa efectividad con base a ese valor neutro. Grábense eso. Si fuera simplemente un tema de efectividad como tal, literalmente hablando, el valor neto,
y pudiéramos obtener una ventaja estadística simplemente aumentando el RR, pues podríamos ir por trades 1 a 10, automatizamos una estrategia que entre a la loca al mercado en cualquier momento y que simplemente ponga un RR 1 a 10. ¿Por qué? Por el hecho de que solo necesita un 10% de efectividad para estar en equilibrio, y solo con un poco más de eso, solo con un 20% de efectividad, entonces ya sería rentable, ¿sí? Eso no funciona así. Tu estrategia de esa forma, si no hay una ventaja clara, va a tender a ir a ese 10% de efectividad para tener ese valor esperado de 0, ¿sí? Entonces, realmente ahí recae el hecho de que para una persona sea, por ejemplo, difícil sostener sus trades ganadores. Es básicamente o porque no sabe si su estrategia realmente sale rentable o no, y no conoce realmente cuál es la efectividad de esa estrategia con la cual debe sentirse cómodo, o puede ser el escenario que sí la conozca, pero que sea una efectividad tan baja que realmente psicológicamente hablando le cueste la estrategia, ¿sí? Y cuando vengan esos pocos trades que van a ir hasta TP, de pronto quiera cerrar antes. ¿Por qué? Porque lleva una muy mala racha, porque tiene una efectividad muy baja, y probablemente eso es lo que le está pasando a esa persona, que tiene una efectividad tan baja por los RRs que están buscando, que realmente le cuesta sostener esos trades que hacen que se cumpla después la estrategia y que lo saque rentable si realmente fuera una estrategia rentable. Es ahí el problema. Entonces, chicos, no se dejen llevar por este tipo de informaciones, sean muy críticos, traten de evaluar muy bien la información que reciben y tengan las expectativas correctas. Ya para terminar y para mostrarles a ciencia cierta un poquito proyecciones para que también me crean un poco, vamos a ir acá un último ejercicio, un simulador de curva de equity, para que no me crean tampoco, sean críticos también con lo que yo les estoy diciendo y hagan ustedes mismos la prueba y el experimento. Vamos a ver cómo sería una estrategia de la métrica más mala que él puso, que fue 50% de win rate yendo al 1 a 2. Esa fue la más mala, que dijo que ni de loco tomaría ese trade, un trade que ni siquiera tomaría, ni siquiera es un trade de categoría C, sino es un trade que no tomaría. Ni hablar de los de categoría C y los de categoría B y los de categoría A que ni siquiera nombró. Vamos a evaluar trades que esta persona no tomaría. Vamos a ponerle un capital simplemente de $1000 y vamos a ponerle un riesgo de 1% por trade, únicamente el 1% por trade, ¿sí? Y vamos a hacer, por ejemplo, no sé, 1000 trades. ¿Cuánto se puede demorar uno haciendo 1000 trades? 3 años, 4 años más o menos. Y vamos a hacer 20 simulaciones. Esta estrategia, que es con métricas que esta persona no consideraría ni siquiera nunca tomar, y vemos que acá que el valor esperado es el calculado, el que da la calculadora mágica, el mismo 0.5, y esta estrategia con $1000, ¿sí? Tendría, después de 1000 trades, el 16.000% de rentabilidad. 16.000% de rentabilidad. ¿Qué locura es esa en 3 años? Y esa persona no tomaría ese trade, ¿sí? Vamos a ver cómo sería con un capital un poquito más grande, $10.000, con trades que esta persona no tomaría. Con $10.000, al cabo de 3 años, la cuenta llegaría a $1.300.000, pero esta persona no tomaría esos trades, ni siquiera los consideraría. A ver, es completamente ilógico, ¿sí? Juzguen ustedes, ¿sí? Ahora vamos un poquito a las métricas que él también decía que no tomaría, que es, por ejemplo, apenas la base, apenas un trade tipo C, 60% de efectividad con trades 1 a 3. Vamos a ver esta locura. En 3 años de operativa, el promedio sería $13.628.897.000. Juzguen ustedes. ¿De verdad creen que este fondo, esta persona o sus estudiantes, sus alumnos, tienen estas métricas? Y que esa es apenas como la base, un trade tipo C. Aquí queda demostrado. Ahora, tengan en cuenta que solamente hicimos simulaciones utilizando un 1% de riesgo, que con estas métricas sin problema se puede utilizar más, un 2 hasta un 3% de riesgo por operaciones, porque son métricas demasiado buenas. Ahora, miremos qué pasaría con la misma cuenta de $1000, pero arriesgando el 2% por operación, teniendo las métricas de los trades que ellos nunca tomarían, que no se tomarían la molestia en tomar. Vamos a ver nuevamente 3 años de data, más o menos 1000 trades. Ya estamos hablando de una cuenta de $1000, llevarla a $14.500.000 en 3 años. ¿Han conocido a alguien que haya logrado eso? Nadie. O sea, ni Warren Buffett, ni los inversionistas más exitosos de la historia, ni los que salen en Market Wizards, nada de eso, ¿sí? Ni los récords históricos de la Copa Robbins, nada de eso. Esto no existe. Este tipo de rentabilidad no existe. Y solamente arriesgando el 2. O sea, realmente una persona con esas métricas podría arriesgar más, ¿sí? Y el drawdown tampoco sería gran cosa, ¿sí? El máximo drawdown promedio, 28%. O sea, totalmente manejable con esas métricas. Estamos hablando de una cuenta de $1000 en 3 años, subirla a $2.8 billones. ¿Listo? Y estas personas dejan pasar estos trades y no los toman porque no vale la pena. Es completamente absurdo, sí, es ridículo. Ahora ni hablar de las métricas que supuestamente dicen que son aceptables o que son tipo B. Trades tipo C, trades tipo B. O sea, imagínense ponerle acá el 70% de efectividad con un 1 a 4. ¿Listo?
Y bueno, digamos que salgan menos trades de esos. Listo, digamos que salgan la tercera parte de esos trades. Solo 300 trades en esos 3 años. Con $1000. Vean, ni siquiera alcanza este valor. No cabe acá. Esto es que 1.8 trillones, creo. O sea, ni Jeff Bezos sumado con Elon Musk, ni Bill Gates, todos juntos llegarían a lo que haría esta persona en 3 años con una cuenta de $1000. O sea, vean lo absurdo que es. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Chao, chao. Y que estén bien.